Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Por primera vez en este despacho, mientras una rubia bien peinada y de aspecto imponente se sentaba en el escritorio para hablar con él por teléfono, Sean observó furtivamente la espaciosa estancia. El mobiliario era elegante, ultramoderno, funcional y, obviamente, increíblemente caro. Sean se sintió halagado en el fondo de que la directora general de una cadena de clínicas privadas lo recibiera personalmente, aunque podría habérselo asignado fácilmente a uno de sus muchos adjuntos. Disculpe, era una llamada muy importante. El alto jefe dejó el teléfono a un lado. Continuemos, y así, a partir de ahora, Sean Foster, eres el médico jefe de nuestra mejor clínica. No hubo ni una sola objeción a tu candidatura, tu impecable reputación vale mucho. Tus credenciales también son de primera, no voy a mentir. Estoy orgulloso de que hayamos podido contar con un cirujano tan brillante. Espero que esté a la altura de nuestras expectativas, claro que ahora la mayor parte de su tiempo lo ocupará el trabajo administrativo. Lo haré lo mejor que pueda, asintió Foster con dignidad, aunque rebosaba una especie de alegría infantil irrefrenable. Sí, por favor, inténtelo, sonrió ligeramente la rubia. Ya tuvimos bastantes problemas con su predecesor. Por cierto, me preguntaba, ¿qué llevó a James a dejar una clínica tan prestigiosa? ¿Encontró un lugar mejor? Sean vaciló. No me gustaría sacar el tema. Dijo la señora en tono gélido, pero le contestaré. No queríamos armar un escándalo, esa es la única razón por la que dejamos dimitir a James a petición propia. Al parecer, se imaginaba todopoderoso, decidiendo todo y sobre todo. En resumen, fraude financiero. Ya veo. Sean Foster, lo siento, pero no pareces contento con tu cita. Pareces muy preocupado. Con cierta sorpresa comentó el director general. ¿Qué estás diciendo, Jane Morrison? Sean se echó a reír. Es que pasado mañana tengo que volar al extranjero de vacaciones. No he tenido vacaciones en 3 años, y aquí están, pero no te preocupes. Es que no quiero tener que lidiar con devoluciones de billetes y bonos de viaje. Eso es una nimiedad. La jefa agitó la mano con soltura. ¿Por cuánto tiempo pensabas irte? 2 semanas. Así que adelante y descanse tranquilo. Tu adjunto, Peter Spencer, es ahora el médico jefe en funciones y está haciendo un gran trabajo, lleva 8 años en la clínica, un hombre muy responsable y experto, y después de que descanses, ponte a trabajar. Te necesitamos fresco y descansado. Hay mucho trabajo por hacer. Me gustaría revisar algunos documentos en vacaciones, ponerme al día, por así decirlo, admitió Foster. Es posible, por supuesto, ahora haré algunas llamadas. Ya en el coche, Sean tomó aliento, no se planteaba unas vacaciones en el extranjero. Más concretamente, pensó que estaría bien volar a algún sitio en agosto, pero no había ofertas ni billetes de avión comprados de antemano. Foster siempre había confiado en su intuición, y ahora ésta le decía que no se precipitara sin una revisión a fondo. Algo en su cabeza no cuadraba. Sean estaba listo para empezar a trabajar mañana, había esperado tanto tiempo para este día, y si no hubiera sido por Hugh James, Foster no tenía ninguna duda. Conocía a Hugh desde sus días en la Facultad de Medicina, e incluso habían trabajado juntos durante 3 años en uno de los hospitales del distrito. Hugh James era uno de los mejores estudiantes de su clase. Un hombre de honradez cristalina y algún tipo de fraude nefasto, y si la clínica tenía algunos problemas financieros, desde luego no era culpa del nuevo médico jefe, que solo llevaba 6 meses en el cargo. Así que a Hugh le habían tendido una trampa. Pero, ¿quién fue? Foster iba a averiguarlo sin aplazarlo. En casa, hojeó un viejo cuaderno. Hacía años que no mantenía contacto con James, era poco probable que el número de teléfono de su camarada siguiera actualizado. Deberíamos llamar a Mónica. Era la antigua directora del curso,
Incluso 20 años después de graduarse seguía siendo una fuente de información inestimable para los antiguos compañeros. Sean tenía razón en su corazonada. 10 minutos después, tras agradecer de corazón a Mónica el nuevo número de teléfono de James, llamó a Hugh. Tras saludarse mutuamente con insólitas tonterías mundanas, Hugh se acordó de repente, supuestamente. Sí, Sean, lo olvidé por completo. Enhorabuena por tu nuevo destino, te lo mereces. Espero que te vaya bien en este jardín. En realidad es por eso que estoy llamando, Sean confesó. Me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Por qué no quedamos en algún sitio? Hablemos, tomemos algo. Me encantaría. Pero ahora estoy en Inglaterra, en casa de mi suegra, y necesito recuperarme de toda esta porquería. Seguro que te han dicho que soy un gran sinvergüenza, sonaba amargado. No me creí ni una palabra, dijo Foster con sinceridad. ¿No te conozco? Solo quería preguntarte qué pasó allí, te tendieron una trampa. 100%. Para ser sincero, ni siquiera entiendo realmente por qué la clínica ha sufrido tales pérdidas. El mecanismo parece estar afinado, todo funciona como un reloj, no hay quejas de los clientes. ¿Y sabes qué tipo de gente se trata allí? Mi credulidad me arruinó, admitió Hugh. Nunca se me ocurrió que hubiera algo mal en la clínica. Todos los registros están en orden, yo mismo me opero mucho, así que dejo que las tareas administrativas vayan por su cuenta. Tonto, ¿qué más puedo decir? Pero, ¿tienes idea de quién podría haberte tendido una trampa así? Foster no se echó atrás. Cualquiera. Ahí está el colectivo, sonrió Hugh con maldad. De hecho, este Spencer, como se suele decir, es un cardenal gris cabal. Peter ya había burlado a 3 médicos jefe, a la astuta araña, y Hugh el tonto había caído en la tela de araña. James rió con desdicha. Después de la conversación con su camarada, Foster se quedó con un residuo desagradable. Habían destrozado a Hugh, los muy cabrones. Le habían escupido en el alma con sus vergonzosas acusaciones, pero Foster no era tan fácil. No piensa responder por los pecados de los demás. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Sean recordó el archivo. Foster ya tenía experiencia administrativa en su anterior trabajo. Era médico jefe adjunto. Deberíamos echar un vistazo de cerca a todo el papeleo. Tal vez encontremos algunas pistas. Foster había estado sentado toda la noche, aparentemente sus conocimientos eran insuficientes. Todos los documentos financieros parecían en orden, así que, ¿cuál era la razón de la pérdida? ¿No debería enseñarle los papeles a alguien con más experiencia en estos asuntos? No, es una empresa muy arriesgada, no se puede involucrar a terceros. Tendrá que resolver usted mismo los enredados rompecabezas. O tal vez debería renunciar a esta investigación casera. Se deslizó un pensamiento traicionero. Ir a trabajar tranquilamente y no jugar a Sherlock Holmes. Hugh, por supuesto, no es ni un delincuente ni un ladrón. Eso estaba descartado, pero era despistado y no especialmente observador desde su juventud. Confesó que dedicaba más tiempo al trabajo quirúrgico que al papeleo. Así que se descuidaba 1 o 2 veces y luego se iba al garete. Al dinero le gusta contar. Al cabo de un segundo, Sean se avergonzó de sus propios pensamientos. No, no era un avestruz, no enterraría la cabeza en la arena, y entonces recordó las palabras de su padre, para quien las palabras sobre el honor de un médico no eran una palabra vacía. Un médico sin honor y sin conciencia no tiene remedio. Foster creyó oír la voz suave y ligeramente ronca de su padre. Nuestra profesión se venga con saña de los codiciosos, los indiferentes, los sin talento. Tarde o temprano, algunos llegan a los tribunales, otros pierden su don, y la mayoría se limita a beber, sofocando los restos de conciencia. Sean sonrió, adoraba a su padre, que en paz descanse. ¿Y había una sola persona en el mundo que pudiera decir algo malo de Steve Foster? Sean creció en una familia de médicos. Su padre era cirujano por Dios, médico jefe del Hospital Provincial Regional. Su madre, María Foster,
Era una respetada médica generalista en un ambulatorio municipal. Desde niño, Paul supo que sería cirujano, como Steve Foster, aunque desde muy pequeño vio todas las dificultades de la profesión. Su padre casi nunca estaba en casa, podían llamarle para trabajar en mitad de la noche. A menudo corría al hospital desde la mesa festiva, disculpándose ante los invitados reunidos para desearle un feliz cumpleaños. He conseguido algo en mi profesión solo gracias a tu madre. Repetía a menudo mi padre con cariño, besando la mano de su amada esposa. Tu madre siempre me ha comprendido y me ha aceptado tal como soy. Ella y yo éramos una misma cosa. Steve Foster no exageraba en absoluto. Paul nunca había visto pelearse a sus padres. Mamá era médico de profesión y apoyaba a su marido en todo. El joven Paul soñaba en la sombra con una futura esposa así. A pesar del ajetreo constante, los padres se las arreglaban para seguir el ritmo de la vida en familia. Salían de la ciudad, encontraban tiempo para esquiar y acampar. Los fines de semana, el espacioso apartamento de los Foster recibía visitas. Los colegas de mi padre, los amigos de mi madre, mis amigos de la infancia. Muchos aún recuerdan el sabor de los platos típicos de María Foster. Los padres no celebraban fiestas ruidosas con grandes borracheras. Eran las comidas y cenas habituales o simplemente fiestas nocturnas para tomar el té con los amigos. Mi padre falleció cuando Paul apenas tenía 23 años. Duro, vivaz, nunca se quejó de salud. Foster mayor apenas un par de meses quemado por una enfermedad incurable. Sean todavía da gracias a Dios por el hecho de que se las arregló para complacer a la ya irremediablemente enfermo Steve con un diploma rojo en la medicina del médico jefe del hospital del distrito. Todo el pueblo enterró a su padre. Sean pensó entonces que si al menos un tercio de ese número de personas acudía a su debido tiempo a despedirme, significaba que mi vida no había sido en vano. Amanecía al otro lado de la ventana, pero Foster seguía sentado en su escritorio, mirando un montón de papeles. No, no funciona así. No está pensando con claridad. Tiene una cabeza de hierro y necesita una buena noche de sueño. Sean ya estaba dormitando, cuando de repente recordó un divertido incidente de su infancia. Un día, Foster y su familia estaban viendo una película histórica. El joven rey reformista anhelaba transformar su país en un estado desarrollado e ilustrado. El monarca era muy inteligente, por lo que no creía mucho los informes de nobles mentirosos que, para ocultar sus propios pecados, le engañaban deliberadamente para que no supiera toda la verdad. El joven rey hacía a veces incursiones secretas en la ciudad. Él y dos de sus sirvientes de mayor confianza se disfrazaban de plebeyos, al amparo de la oscuridad, salían a hurtadillas de las puertas de palacio por un pasadizo subterráneo. Envidio a ese rey. Steve Foster rió entonces. Ojalá yo pudiera hacer eso. Un hospital es una especie de pequeño estado. No puedes estar al tanto de todo, por mucho que intentes hacerte pasar por enfermera y averiguar la verdad de lo que ocurre dentro. Ojalá pudiera, hasta los bebés de la maternidad conocen mi cara. Y con ese pensamiento, Sean se levantó incluso en la cama. Sí, una idea audaz y arriesgada, una pura apuesta. Pero merece la pena intentarlo. Al darse cuenta de que no conseguiría conciliar el sueño, Foster fue a la cocina y se preparó un café. Con cada sorbo de aromático café, la idea le gustaba cada vez más. La clínica no esperaba un nuevo jefe hasta 2 semanas después. El personal de enfermería no le conocía de vista. Quizá alguien había visto su retrato en el periódico, pero a veces publican tales fotos que uno no se reconoce. Si se presentaba como una ordenanza cualquiera y conseguía trabajo en la clínica, tendría tiempo y oportunidades de sobra para conocer el interior. Sean tomó otro sorbo de café y se paseó por la habitación pensativo. Antes, solo había visto a los agentes enviados allí en las películas. ¿Y qué? No, pero la idea es buena, aventurera, arriesgada, pero bastante factible. Si lo descubren, lo desenmascararán. Siempre se puede convertir todo en una broma, es poco probable que alguien se atreva a decirle a la cara al médico jefe que es propenso a las bromas pesadas idiotas. Mejor, por supuesto, no descubrirlo.
Mónica Perkins, tendremos que volver a llamar al antiguo jefe del curso. Foster apenas podía esperar hasta una hora decente para una llamada matutina. Mónica, hola, ¿te he despertado? ¿Recuerdas que hace 1 año y medio estábamos sentados en una cafetería y me enseñaste fotos del cumpleaños de tu hijo? Estabas allí como un pirata negro, ¿recuerdas? Claro que entonces ni siquiera me reconociste. Mónica se rió. Mi amiga Carla era una maquilladora de primera. Estoy de acuerdo, asintió Foster con impaciencia. ¿No puedes darme su número? Intentamos gastarle una broma a un amigo en su cumpleaños. Él es un hombre de sustancia, y tenemos que ser cambiado más allá del reconocimiento. Ni lo dudes. Su madre no lo sabría, la tranquilizó Mónica. A la maquilladora de Carl Foster le gustaba, no hacía preguntas innecesarias, respondía claramente sobre el fondo de la cuestión. Sean le explicó brevemente la situación por teléfono, diciendo que quería gastarle una broma a un amigo. Un día entero, habiendo trabajado como ordenanza, delante de sus narices. Ridículo. Carla se expresó discretamente. ¿Tienes una foto? Es mucho más eficiente trabajar así. ¿La foto de quién? El futuro médico jefe estaba confuso. Bueno, una ordenanza o algo así. ¿Quieres reemplazar a alguien en particular para que tu amigo no sospeche, no? Sabes, Carla, ni siquiera había pensado en eso. Pero está bien, piensa en todos los matices y llámame, y concertaremos una cita. La conversación con la maquilladora hizo que Foster entrara en pánico. De repente le vino a la cabeza un pensamiento, lo primero que se le debería haber ocurrido. ¿Qué tipo de documentación iba a presentar cuando le contrataran? ¿De dónde iba a sacar su libreta de trabajo? El certificado del seguro y otros papeles importantes, sin los cuales no le dejarían entrar en una clínica de prestigio, para comprar una tontería falsa. No es suficiente más problemas con la ley, a pedir prestado a alguien, ¿y quién? Puede traer copias de los documentos, a mentir que los originales quemados, por ejemplo. Trate de persuadirlo de aceptar el periodo de prueba sin los documentos, que están a punto, y si no es contratado, no habrá un segundo intento. ¿No hay ninguna ordenanza en particular al que quiera sustituir? De repente me vinieron a la mente las palabras, el camillero de Foster, Marshall. Necesita a Ron. Ron no se negaría a ayudar si fuera honesto al respecto. Ron Marshall trabajaba como camillero en el hospital donde Sean Foster era médico jefe adjunto. Todo el personal de enfermería comentaba su parecido con asombro. No parecían gemelos, pero aún así la gente siempre se sorprendía al verlos uno al lado del otro. Ambos tenían más o menos la misma edad, unos 40 años, y la misma estatura. Por cierto, ambos tenían el pelo rubio, figuras sólidas y pómulos firmes. Cierto que Ron llevaba gafas y un pequeño bigote. Y Foster no soportaba la vegetación facial. Sean Foster solía mantener la distancia necesaria entre él y sus subordinados, pero tenía una relación especial con Ron. Hacía varios años había salvado literalmente de la muerte a la hija menor de Marshall practicándole una complicadísima operación, y desde entonces Ron se consideraba eternamente en deuda con el brillante cirujano. 3 años antes, Ron había heredado de su abuela una casa de buen tamaño en el campo con un gran terreno. Ron había soñado toda su vida con trastear con la tierra, tener su propio jardín y huerto. Cuando su sueño se hizo realidad de repente, el hombre dejó su trabajo sin pensárselo 2 veces, se hizo con 2 vacas, lechones y aves de corral de su granja y se alimentó bien, en el mercado de la ciudad por su crema agria, leche, requesón, verduras y frutas. Toda la mercancía del mostrador fue barrida en cuestión de minutos. Ahora la casa del pueblo parecía de juguete. Había 2 coches en el patio. En definitiva, el antiguo ordenanza no era pobre. Foster se relajaba con el alma en el campo, tomaba un baño de vapor, bebía leche fresca, recogía una cesta de ciruelas y uvas, a su madre le encantaría. A Marshall no le sorprendió demasiado la insólita petición de su antiguo jefe. Se sentó y pensó. Luego habló. Paul, no me importa prestarte mis papeles. Todavía no necesito mi libro de trabajo.
Tú y yo nos parecemos, y si tu maquilladora funciona, seremos gemelos, no se nota la diferencia. Pero creo que tenemos que trabajar un poco más fino aquí. Déjame hacerlo a mí. Para que no sospeche. ¿Por qué? Mis papeles, mi cara. ¿Cómo puedes sospechar? Y luego subes al escenario, no mucha gente presta atención a los ordenanzas, a veces no piensan en ellos como personas. Así que tampoco te miran. Es cierto que el trabajo de ordenanza, aunque no es difícil, es duro. Tú puedes hacerlo. Ni se te ocurra. Foster sonrió. Cuando era estudiante, trabajaba todos los veranos en el hospital de mi padre como camillero. La escuela era dura. Mi padre nunca me dejaba salirme con la mía. Al día siguiente, Foster y Marshall se encontraron en el camerino de Carla. La chica saltó en cuanto miró a los hombres. Pero es media hora de trabajo. ¿Te pareces mucho a ella? ¿Llevas gafas de sol? Se volvió hacia Ron. Está bien, ya tengo parte de la cara cubierta. Y tú, Sean, necesitas un corte de pelo y un bigote, y ya está, ni siquiera es interesante. ¿No se te caerá el bigote? Sean se mostró preocupado. Estás insultando, el cliente pinchó a la chica. Sobre todo porque solo llevas un día con ellos, nada funciona. Fuera, Foster compartía sus dudas con su compañera. Hay algo en este bigote que me inquieta. Es poco probable que resuelva todos los problemas en 24 horas. No pasa nada. El bigote es algo bueno, le tranquilizó Ron. Apareceré con bigote. Lo llevarás un día y luego te lo quitarás, como si hubieras decidido afeitarte el bigote. Y un hombre sin bigote cambia mucho. Así nadie te pillará haciendo trampas. Vale, pisoteado en el mercado. ¿Por qué?, se preguntó Foster. Jefe, está muy lejos de la gente. Ocultando una sonrisa, Marshall explicó. ¿Vais a jugar a los ordenanzas con ropa de marca? La gente corriente no se viste de marca. Os conseguiremos unos trajes de escena. Aquí os podéis caer con cualquier cosita. No solo necesitamos ropa y zapatos, sino también ropa interior, calcetines y toallas, maquinillas de afeitar, accesorios de baño, pasta de dientes y un bolso a juego con vuestro papel. Debes tener algún tipo de ropa interior Cardin. Calvin Klein. ¿Pero te quitas la ropa en la ducha en algún sitio y hay Klein debajo de tus pantalones? No te creas que los camilleros normales no saben de marcas de moda. Saben distinguir lo barato de lo de calidad. 2 días después, comenzó la operación de implantación. Foster condujo a Ron hasta las puertas de la clínica y este acudió a la entrevista. Sean condujo el coche hasta un lugar apartado y esperó el regreso de su ayudante voluntario. Ron llevaba 2 horas fuera. Foster empezaba a arder de impaciencia. Cuando Marshall se sentó a su lado, Sean se abalanzó inmediatamente sobre él con preguntas. Sí, eso salió bien. ¿Qué otra cosa podría ser? Ese bastardo de Spencer tardó 1 hora y media en torturarme en la sala de espera. Quería demostrar su importancia, era un tipo escurridizo, pero había que tener buen ojo, como yo, para darse cuenta. A primera vista, parecía simpático, un hombre bien peinado, guapo, inteligente, educado, sin figuras de autoridad, en resumen, sabía restregármelo por la cara. ¿De qué sospechaba? Marshall se rió. Paul, ¿realmente vas a arruinar tu tapadera? ¿Crees que el trabajo de Spencer es atrapar espías y saboteadores? Un hombre corriente vino a pedir trabajo. ¿Cuál es el truco? Fíjate que vino a plena luz del día, no a hurtadillas al amparo de la noche. No te pasará nada. Lo único es que Peter se sorprendió mucho de que tenga más de 40 años. Dijo que la mayoría eran jóvenes trabajando como camilleros. Y sugirió que sería difícil para mí llevarme bien con ellos. ¿Qué has dicho? He dicho que 40 años no es una condena. Tengo experiencia, soy fuerte físicamente, tengo buena salud. ¿Qué más necesitas? De todos modos,
Me puso en libertad condicional. Mañana por la mañana es tu turno. Conoces a Spencer de vista, y conocerás a los demás sobre la marcha. Buena suerte con eso. Sean Foster llevaba 4 días trabajando en la clínica como celador, pero no había avanzado ni un milímetro hacia su objetivo. A primera vista, el hospital parecía estar en orden. La clínica funcionaba como una máquina bien engrasada. El personal médico conocía a la perfección el trabajo de los pacientes. Y entre los ricos, a veces muy caprichosos, no había quejas especiales. La clínica privada, debido a su excelente reputación, era un éxito entre los poderes fácticos, por lo que no había escasez de pacientes, incluidos los que ocupaban las salas VIP. Como recién llegado, Foster dudaba aún en hacer preguntas directas a sus colegas. Sobre todo porque el resto de los camilleros se mantenían al margen del anciano y su comportamiento no mostraba ningún motivo oculto. Solo los chicos jóvenes tenían sus propias conversaciones, sus propios intereses, escuchando las conversaciones de los demás en la cantina y los vestuarios. Sean descubrió que los chicos jóvenes eran muy reacios a trabajar en el turno de noche para entablar relaciones con el personal. A menudo se hacía cargo del trabajo de los demás, llegaba a la clínica mucho antes del comienzo de la jornada y dejaba que su sustituto se fuera a casa antes. Los superiores no criticaban al nuevo enfermero. Era un trabajador con experiencia. Conocía bien su trabajo: limpiar, lavar, servir el vaso, ayudar a las enfermeras, dar la vuelta o cambiar a un paciente encamado, preparar a un paciente para una operación. Marshall trabajaba duro, con diligencia, haciendo el trabajo con rapidez. Y un día, al encontrarse con el oficial médico jefe Spencer en el pasillo, Foster le paró y le sugirió: «Peter Spencer, si alguna vez necesitas sustituirme o hacer el turno de noche, estaré encantado de hacerlo». «Eso es encomiable», dijo Spencer amablemente. «Siempre necesitamos manos extras, pero ¿les gustaría a tu mujer y a tus hijas ese tipo de celo?» «Todo el dinero extra será para mis hijas», dijo Shawn razonablemente, «así que a mi familia no le importa». Foster estaba diciendo la verdad. A su familia realmente no le importaba. Excepto que él no había tenido ninguna familia durante mucho tiempo. Llevaba 5 años divorciado. Sean se casó a los 30, como se suele decir, ya a una edad consciente. Al joven cirujano de talento siempre le habían gustado las mujeres. Le gustaba encontrarse con ellas, cortejarlas con belleza, separarse con nobleza, pero no tenía prisa por atar los lazos del matrimonio. Tenía ante sus ojos el ejemplo del feliz matrimonio de sus padres. Quería conocer a la única chica y vivir con ella en amor y armonía hasta el fin de sus días. Siempre tendría tiempo de estampar un sello en su pasaporte y tener hijos. El respetable joven médico se conoció por casualidad. Acudió a la fiesta de cumpleaños de un amigo y éste le presentó a su propia hermana. Foster se enamoró al instante, como un niño. La esbelta y grácil morena de ojos azules atraía la atención masculina como un imán. Sean la sacó a bailar. Durante una conversación desenfadada descubrió que su nueva conocida no solo es encantadora y guapa, sino también educada, ingeniosa y con tacto, y por fin perdió la cabeza. A las 2 semanas de conocerse, le propuso matrimonio a Brooke y casi enloquece de felicidad. Cuando la chica le dijo que sí. Y ella no pronunció esas preciadas palabras de inmediato. No se casaron hasta un año después. Sean no se cansaba de su hermosa esposa. A sus amigos y a su madre también les gustaba la encantadora, educada y hospitalaria Brooke. Lo único que sorprendió a Foster en su mujer fue su firme falta de voluntad para trabajar. Graduada en la Universidad de Educación, la chica no había trabajado ni un solo día en su campo. Declaró que no iba a decir lo mismo año tras año a los negligentes alumnos malcriados y desafiantes. Sean, como hombre que literalmente ardía en el trabajo, sentía que sin lo que amaba no tardaría en morir de aburrimiento. Pero Brooke sostenía que ya tenía bastante de qué preocuparse en casa como anfitriona y mujer joven. Ni el vecino más mezquino podía quejarse. El acogedor apartamento estaba perfectamente limpio. Brooke cocinaba de maravilla. Todas las noches Sean tenía una deliciosa cena esperándole en casa. Dar a luz a los niños,
La esposa de 25 años de edad no quería. Sin embargo, en ese momento Foster también no sentía una necesidad ardiente de convertirse rápidamente en un padre. Al principio Sean creía firmemente que Brooke le entendería y apoyaría en todo. Al igual que su madre apoyó a su padre, pero con cada año que pasaba, Foster estaba cada vez más convencido de que su sueño no estaba destinado a hacerse realidad. Por un lado, la esposa estaba realmente orgullosa del rotundo éxito de su talentoso marido, que para entonces se había convertido en un destacado cirujano y ganaba un buen dinero. Pero, por otro lado, le molestaba y resentía la ausencia constante de su marido. Ni siquiera podían irse de vacaciones en condiciones, a última hora Sean siempre tenía cosas más importantes que hacer relacionadas con salvar la vida de otras personas. ¿Te das cuenta de que no puedes salvar a todo el mundo? Menudo superhombre estás hecho. Si tienes que salvar a todo el mundo todo el tiempo, salva a tu propia mujer del aburrimiento y la soledad, y no me pidas que busque trabajo. No soy un vago. Ya tengo bastante que hacer en casa. Hace 100 años que no salimos juntos. Pronto olvidaré el lenguaje humano. En esos momentos el adicto al trabajo Foster se sentía sinceramente culpable, confiaba plenamente en su amada esposa, le sugería salir a divertirse con los amigos, visitar más a menudo a su madre en otra ciudad, ir al balneario con su mejor amigo. Al principio su mujer se resintió de sus palabras, pero un día decidió aprovechar la sugerencia de su marido y se fue a México con 2 amigas. Brooke estaba cada vez más ausente de casa, casi descuidaba todas las tareas y a veces Foster, al volver tarde del trabajo, tenía que irse a la cama sin esperar a su mujer. Así que no se sorprendió demasiado cuando un día Brooke le pidió el divorcio, diciendo que se había enamorado de otro hombre. La pareja no tenía hijos. También reclamaciones económicas mutuas, ya que Foster dejó el apartamento a su exmujer. La separación con su mujer no cambió realmente la vida de Sean. Ahora podía dedicarse plenamente al negocio que amaba, sin el desagradable sentimiento de culpa. Sean no se permitía desesperar, pero un hecho es un hecho. Aún no había alcanzado su objetivo. Dentro de 10 días el nuevo médico jefe asumiría sus funciones, si es que para entonces no se había descubierto nada. Menudo idiota impenetrable quedaría Foster a los ojos del personal, que, por supuesto, le reconocería como un marshal ordenanza. Pero la fortuna sonrió pronto al cirujano. Aquella noche llegó a la clínica para empezar el turno de noche. Apenas había tenido tiempo Marshall de cambiarse de ropa cuando la enfermera jefe lo envió a la sala. Bernard volcó accidentalmente la bandeja de la cena, hay que limpiarla inmediatamente. A Bernard Whitson no le gusta esperar, date prisa Sean, cogiendo una fregona y un trapo, subió a la 3ª planta. La puerta de la habitación 12 estaba ligeramente entreabierta. Foster iba a entrar, pero la conversación en la habitación le hizo quedarse en la puerta. Vio a Bernard, teniente de alcalde de la ciudad, que tendía al médico un sobre bien lleno. Ese es el importe total del tratamiento, cuéntalo. ¿Qué pasa, Bernard Whitson? El médico hizo un gesto con las manos. ¿Qué clase de cálculos podía haber cuando un paciente pagaba en metálico su estancia y tratamiento en la clínica? Sean se convenció cuando estaba retirando los trozos de vajilla rota del suelo de la habitación. De repente, Bernard soltó una risita, tu clínica es cara, el dinero se va volando, pero también te tratan bien. Foster quedó impactado por la imagen que vio. ¿Por qué Bernard le dio el dinero al médico y no pagó en la caja, como debía? ¿Por qué pagó en efectivo, cuando hoy en día hasta los pensionistas más ignorantes saben utilizar una tarjeta bancaria? ¿Qué hay que ocultar? Por la mañana, cuando el jefe de cirugía pidió a un celador que limpiara el suelo de su despacho, Sean decidió hacerle unas preguntas, para hacerse el tonto de buena fe. ¿Thomas Ford no paga su clínica a través de la caja registradora? Es extraño, una institución tan respetable, pero ¿los pacientes pasan dinero a los médicos en un sobre, o se trata de un soborno? ¿De qué demonios estás hablando? No lo entiendo, gerente. ¿Qué sobornos? Este es un hospital privado. Usted paga el dinero y es bienvenido. Por supuesto, todos los pagos pasan por caja. ¿Qué clase de pregunta rara es esa?
Ayer vi a Bernard tendiéndole un sobre a uno de nuestros médicos, así que me sorprendió. Pero es una práctica habitual. A nuestros VIPs no les gusta molestarse en cosas como ir al departamento de contabilidad y demás. No pasa nada. De todas formas, ese dinero acaba tarde o temprano en el Vedomosti. De todas formas, la clínica no tiene pérdidas. Esta es una afirmación con la que Foster discutiría gustosamente. ¿Y qué pérdida? Cada paciente no contabilizado que ocupa la habitación de otro es una pérdida enorme para los pacientes que están dispuestos a pagar como es debido. No hay ningún sitio donde alojarlos, porque todas las habitaciones están ocupadas, y estos pacientes son fantasmas, que no aportan ningún ingreso a la clínica, que son demasiado perezosos para ocuparse del simple trámite de pagar el tratamiento. Así que tienen un montón de ayudantes para tales asuntos aburridos. Si los clientes ricos están pagando en la caja registradora, entonces a los bolsillos de quien está fluyendo un bonito penique. Foster estaba convencido de haber encontrado una explicación a los problemas financieros. Solo quedaba responder a la pregunta definitiva de quién estaba detrás de las maquinaciones. Sin embargo, ya tenía una sospecha muy razonable sobre la identidad del principal titiritero. Sean trató de comentar sus inquietudes con sus colegas, pero todos sus intentos fracasaron. Como si se topara con un muro de incomprensión y desconfianza. «Ron, ¿quieres esto?» «¿Qué cosa?» «¿A quién?» «¿Qué?» «¿Dónde?» Sinceramente desconcertado fornido Andrew. «Nuestro negocio es pequeño. Hice un buen trabajo, cobré un sueldo, y, por cierto, no un mal sueldo. ¿Por qué entrar en todas estas sutilezas? A mí personalmente no me interesa todo este tráfico con el departamento VIP, dejemos que los médicos y los administradores se devanen los sesos». Enfrentado varias veces a respuestas similares, Foster comprendió. Lo más probable es que las enfermeras subalternas también tengan alguna parte de los fondos, a medias luchando aparte, así que prefieren callarse. A Foster no le cabía duda de que existía una connivencia activa entre el personal, pues apenas un par de horas después de hablar con uno de los camilleros, fue convocado a su despacho por Spencer. En cuanto Sean entró en el despacho, Peter se abalanzó sobre él como un Rottweiler enfurecido. «¿Qué crees que estás haciendo, Marshall? ¿Quién te autorizó a deambular por ahí haciendo preguntas extrañas y yo diría que incluso peligrosas y provocadoras?» De repente, la cortesía habitual de Spencer falló y se volvió bruscamente grosero. «Marshall, ¿quién te crees que eres? ¿Qué eres, un títere de la prensa? ¿Eres un periodista de investigación? ¿Qué clase de periodista soy, Peter Spencer?» Foster se echó las manos a la cabeza. «Es que soy nuevo aquí, estoy intentando adaptarme de alguna manera. Hay cosas que no entiendo, así que pregunto a los colegas. No tienes que entender nada. Tu trabajo es transportar patos, ordenadamente. Spencer tiene todo el glamour que ha adquirido con los años. Está por ahí husmeando. ¿Quieres perder tu trabajo? ¿Por qué deberían despedirme?», preguntó Sean razonablemente. «Hago mi trabajo honradamente, de buena fe. No hay quejas. Lo harán. Y te lo pondré fácil», Peter Spencer amenazado. «¿Crees que no puedo encontrar algo para clavarte? Preferiría que dejaras tu trabajo. Es obvio que no encajas aquí. Aquí me pagan bien. Es estúpido renunciar. ¿Puedo irme? Una enfermera me pidió ayuda con un paciente difícil. Adelante». Spencer sonrió significativamente, dejando marchar al ordenanza. A partir de ese momento Foster lo pasó mal. Los médicos y la jefa de enfermeras, como si estuvieran confabulados, le amontonaban el trabajo más pesado y sucio, con el que Sean simplemente no podía físicamente. Bajo órdenes tácitas de Spencer, todos los movimientos de la enfermera Marshall eran estrictamente vigilados en cada turno. La enfermera anfitriona le recibía a la entrada con un cronómetro invisible en las manos, pero el puntual subordinado no daba a la supervisora ni una sola oportunidad de pillarle llegando tarde. La actitud de los compañeros celadores también cambió radicalmente. Los jóvenes evitaban cualquier conversación con el omnipresente anciano.
Comenzaron a burlarse abiertamente de él, deleitándose con total impunidad. El camillero caído en desgracia era rechazado como un leproso. La cosa llegó a tal extremo que cuando Foster apareció en los vestuarios todos los que estaban allí, se levantaron bruscamente y se marcharon, especialmente Sean se sintió una oveja negra en el comedor, cuando llegó con una bandeja en las manos a la mesa de los compañeros, y no le dejaron ocupar un asiento vacío. Aquí hay mucho trabajo. Foster tuvo que comer solo en la mesa. Y la silla de la que había sido expulsado atrajo la atención de todos con su enorme vacío durante el resto de la comida. A Foster le costó un tremendo esfuerzo no revelar su identidad, sentirse un paria en la colectividad. Es difícil soportar los insultos, incluso cuando interpretas el papel de otro. Estos pocos días fueron una seria prueba para el nuevo médico jefe. Pero no todo el mundo era hostil y desconfiaba del ordenado Marshall. Un día, durante el almuerzo, una enfermera del departamento de cirugía se acercó a la mesa donde él estaba sentado solo. ¿Puedo acompañarles?, preguntó con una sonrisa y puso la bandeja sobre la mesa. Aquella maravillosa sonrisa era ligera y brillante. Foster se fijó en ella en su primer día de trabajo, cuando ayudó a la enfermera Jill a transportar a una paciente para unos procedimientos médicos. Sean, conocedor de la belleza femenina, no pudo ignorar las seductoras piernas y la esbelta figura, que ni siquiera la bata blanca como la nieve podía ocultar. El ojo de un hombre experimentado lo fotografió todo a la vez: ojos grises abiertos, labios carnosos, piel impecable, bonitos hoyuelos en las mejillas, edad en torno a los 30 años. Una tarde Sean se topó con una enfermera en una parada de autobús, una frondosa mata de pelo castaño dorado se esparcía por sus frágiles hombros, que en el trabajo Jill ocultaba bajo una cofia blanca. A Foster se le cortó la respiración de la emoción. Y allí estaba la encantadora criatura, sentada frente a Foster, ensalzando la repostería del lugar. No puedo resistirme a estos bollos, suaves, aireados y calientes, toda la dieta se va por el camino. Pronto no seré capaz de cruzar la puerta. Bueno, eso es un poco exagerado. Sean se rió, mirando a la delgada enfermera. Sean, últimamente pareces un poco decaído. ¿Te encuentras bien?, preguntó Jill con genuina preocupación. Estoy de acuerdo. No soy un tipo divertido. Nunca he sido un hombre de compañía. Desde entonces, Foster y la enfermera Jill almorzaban juntos todos los días, y siempre tenían algo de qué hablar. A Sean no solo le gustaba la chica por fuera. Jill tenía excelentes cualidades profesionales, trabajaba con gusto y diligencia. Era capaz de encontrar un enfoque incluso para el paciente más maligno. No se apresuraba a volver a casa a deshoras, sino que se quedaba hasta tarde por la noche. Un día Spencer pasó por la habitación donde Sean estaba reorganizando la cama. ¿Dónde se ha metido?, soltó irritado. Fue como si hubiera pillado a un celador tomándose un café en la sala de descanso. Rápidamente ordenaron el quirófano. Terminaré aquí y luego me pondré a ello, respondió Foster con calma. Ya conoces a Bernard, si lo dejo todo aquí, armará un escándalo. ¿Estás sordo? Si no te veo en el quirófano en un minuto, te despido. Spencer ladró y salió furioso de la habitación. Sean estaba confuso. Vete, Ron. De repente, sintió el suave contacto de una mano en el codo. Jill, ¿cómo llegó aquí? Adelante, yo me encargo. Los ojos grises brillaban amistosamente bajo la gorra. Fírmalo o te despedirán de verdad, no les des ese gusto. En casa, tomando una taza de té. Foster recordó de repente las palabras de la enfermera: no les des ese placer. ¿Quién es para ellos? Era evidente que Jill no le estaba diciendo algo. La corazonada de Sean se confirmó cuando, durante su siguiente encuentro en el comedor, la chica dijo de repente: sé por qué te tratan así aquí, incluso me reprendieron el otro día, preguntándome si podía encontrar mejor compañía para mis comidas. ¿Y tú? Fingí no pillar la indirecta. Solo llevo 6 meses trabajando aquí y tampoco me gusta todo. ¿Quizá el nuevo médico jefe ponga fin a todo esto? ¿Qué es lo que no le gusta?
¿Puedes ser más concreta? Foster apresuró la pregunta, y la chica se cerró de inmediato. Algunas cosas, respondió Jill evasivamente, y luego desvió la conversación hacia otro tema. Al día siguiente, Foster, que trabajaba en el turno de noche, llegó temprano al trabajo, como de costumbre. Los médicos y las enfermeras se fueron rápidamente a casa, pero Jill no tenía ninguna prisa. Permaneció sentada en la sala de enfermería durante largo rato, luego salió con una gran bolsa en las manos y se dirigió hacia la unidad de acogida. ¿Qué hace una enfermera en la cocina a altas horas de la noche? ¿Tan hambrienta que no podía esperar a llegar a casa? Sean ardía de curiosidad, así que la siguió. La cocina de la clínica contaba con excelentes cocineros. Para cada cliente VIP preparaban una comida a su gusto, pero aún así los platos con la cena a menudo quedaban sin tocar y volvían a la cocina. Foster observó con asombro cómo Jill se acercaba a la mesa en la que estaban los platos fríos, sacaba varios recipientes pequeños de plástico de la bolsa y empezaba a colocar allí cuidadosamente el contenido de los platos. Sean se quedó perplejo. ¿Por qué hace esto? De repente, fue como si Jill sintiera los ojos de otra persona sobre ella. Se dio la vuelta, vio al celador y se puso pálida de miedo. Paul, no es lo que piensas. Preocupada, empezó a poner excusas. No estoy robando. No creerás que lo hago. La señora Janice, la cocinera jefe, dijo que estaba bien, pero que lo tirarían de todos modos, nadie lo necesita, así que mejor se lo llevo a mis hijos. Siempre están tan contentos de tener un regalo como este. ¡Qué niños! El hombre se sorprendió. Por mis gemelos. ¿No te lo había dicho? Tengo 2 niños de 5 años, Amy y Jake. Estoy tan avergonzada delante de ustedes. No he hecho nada malo, y es vergonzoso. Jill apretó las palmas de las manos contra sus mejillas encendidas. Está bien, Foster sonrió. ¿Puedo hacerle una pregunta? Si tiene que alimentar a sus hijos con comida de hospital, aunque sea de la mejor calidad, significa que su marido gana muy poco dinero. No, la enfermera sacudió la cabeza con tristeza. Eso significa que no tengo marido. Jill le contó con confianza a Sean su ingenua historia. Lo había pasado mal en su vida desde su más tierna infancia. Niña abandonada, no había conocido padres ni familia desde su nacimiento y había crecido en un orfanato. No me quejo, Ron. Tuve mucha suerte de acabar en este orfanato en concreto. Los profesores y las enfermeras eran maravillosos, y la directora, Beatrice Adams, también. Tenía un corazón de oro, un alma grande, sobre todo mi madre animaba a los que se esforzaban por el conocimiento, siempre me fue bien en la escuela. Después de la escuela fui a la escuela de medicina, me gradué con honores. Sin embargo, no trabajé en mi profesión durante mucho tiempo. Me casé gracias a Chris, a sus padres, y encontré por primera vez a mi familia. Tuvimos gemelos que eran muy divertidos, monos e inteligentes. Éramos increíblemente felices. Mi marido y yo no nos peleamos ni una sola vez en 3 años, ¿te imaginas? ¿Por qué solo en 3 años?, se preguntaba Foster. ¿Y luego qué pasó? Murió en un accidente de coche. Respondió Jill escuetamente y cerró los ojos con dolor, como si reviviera la tragedia que le había ocurrido. Chris y Amy apenas tenían 2 años. Si no hubiera sido por mis hijos, los padres de mi marido, no sé cómo habría sobrevivido a todo este horror. Tuve que aceptar todos los trabajos que pude, tenía que vivir. Por supuesto, mis abuelos me ayudan, pero me da vergüenza aceptar dinero de mis padres ancianos. Sus pensiones son pequeñas. Gastan mucho dinero solo en medicinas. Hace 6 meses tuve la suerte de conseguir trabajo en una clínica privada. El sueldo es muy bueno, pagaré el préstamo y me sentiré mejor enseguida. Bien, hablemos de otra cosa. Jill. Foster empezó la conversación suavemente. Dijiste que tampoco te gustaban muchas cosas de aquí. ¿Qué hay que saber exactamente? Lo mismo que a ti, respondió la enfermera con sinceridad.
¿Crees que eres la única que se da cuenta de cómo el dinero para el tratamiento de los clientes VIP se desvía al bolsillo de otra persona? Ojalá supiera de quién es. Ron, no mientas. No haces nada por aquí sin permiso. De Spencer. Ese bicho taimado y avaricioso ha sentado a 3 de los jefes y lo ha incriminado. Me han dicho que comparte las ganancias ilícitas con el personal de enfermería, pero es una miseria. La mayor parte se la queda él. Aquí tenemos 2 clínicas, una real y otra clandestina, la de Spencer. También he oído que hace chanchullos con medicamentos raros, pero no puedo asegurarlo. ¿Y cómo se mete el sobre en el bolsillo? Yo mismo lo he visto. Nuestro nuevo médico jefe, Peter Spencer, vendrá y se lo comerá. O tal vez no se lo comería, sino que se atragantaría con él. Foster se sintió ofendido por sus palabras. Me encantaría hacerlo. Está bien, dar el plazo aquí. En un futuro próximo se producirán tales cambios, usted todavía asombrará y su situación financiera mejorará. Te lo prometo. Gracias, Ron. Jill se rió, tomando sus palabras como una broma. ¿De qué otra manera podría ella relacionarse con cualquiera de las predicciones de la ordenanza promedio? Foster. De pronto quiso responder con franqueza a la franqueza y sincerarse con la enfermera, decirle la verdad, pero el insistente timbre de su móvil se lo impidió. Durante todo el día y la noche siguientes, Foster se preparó para su aparición en la clínica como nuevo médico jefe. Repasó cientos de veces todas las anotaciones del cuaderno, del que no se había separado en las últimas 2 semanas, volvió a estudiar detenidamente toda la documentación. Todo encajaba. Todos los hilos conducían al cardenal gris, Peter Spencer. Durante varios años, el diputado había estado molestando a los hospitales para conseguir grandes sumas, recibiendo dinero de estados financieros no especificados de pacientes VIP. Este mocoso se las arregló él solito para montar su propia clínica en la clínica delante de las narices de los médicos jefe. Como dijo Jill. Pero, ¿por qué todo el personal de enfermería sabía de los tejemanejes de su jefe? Lo sabía y guardaba silencio, recibiendo un cierto soborno por su mala vista. Sean envidiaba involuntariamente la ecuanimidad, el coraje y la brillante capacidad de organización de Spencer. Por fin Foster se quitaría aquellas estúpidas gafas con simples anteojos, a los que nunca podría acostumbrarse. Sean se estiró con un crujido en las articulaciones y llamó a Ron Marshall. A primera hora de la mañana, un coche de alta gama se detuvo frente al porche de la clínica. El conductor adelantó rápidamente el coche y abrió servicialmente la puerta trasera al influyente pasajero. Un hombre alto, de hombros anchos y traje caro salió del coche y subió corriendo los escalones del porche y se dirigió directamente al despacho del médico jefe. Spencer se sentó alegremente en la silla de otro. Al ver a su nuevo jefe se quedó boquiabierto. No lo entiendo, ¿es una broma pesada? Peter Spencer miró confundido a Foster. Marshall, ¿qué está pasando? ¿Me estás hablando a mí? El nuevo médico jefe se queda atónito. ¿De qué está hablando exactamente ahora? No me haga caso. Spencer se levantó de un salto, cediendo el paso al líder. ¿Te apetece un té? Por desgracia, ahora no vamos a tener tiempo para tomar el té. Sean se acomodó cómodamente en su silla. Una botella de coñac no será suficiente, pero alcohol en horas de trabajo, ya se sabe. Mientras descansaba, mis hombres no se quedaron de brazos cruzados y me consiguieron una información muy curiosa. Toma asiento, Peter Spencer. Esta va a ser una larga charla. Al cabo de una hora, Spencer se secó la frente con el pañuelo, se encerró en sí mismo y dijo en voz baja. No puedes demostrar nada. Es solo una suposición, sin pruebas. No tienes pruebas. Tengo pruebas y testigos. Hazme caso, pero siempre habrá gente que quiera vengarse de un jefe codicioso y avaricioso que últimamente ha dejado de compartir su botín. Foster estaba fanfarroneando desesperadamente, pero Spencer le creyó. ¿Quieres hacer un gran problema de esto? De ninguna manera. Yo también tengo algo, Peter Spencer sonrió.
¿Crees que te gustará la historia de un cirujano loco disfrazado de camillero para desenmascarar a villanos que no están ahí, una manía persecutoria, por así decirlo? ¿Crees que no te reconocí? En ese momento llamaron a la puerta. El propio Ron Marshall se asomó. Lo siento, interrumpe Peter Spencer. Renuncio aquí. ¿Dónde debo ir ahora? Al departamento de personal. ¿Dónde si no? En lugar de Spencer, el ordenanza fue atendido por el nuevo jefe médico. Eres un adulto, de verdad. ¿No ves que es una conversación seria? Le pido disculpas. Marshall se apresuró a cerrar la puerta. Decir que el ayudante del sheriff estaba sorprendido era no decir nada. Completamente aturdido por este giro de los acontecimientos, ni siquiera se dio cuenta de que a Marshall le había crecido un pequeño pero espeso bigote en una sola noche. Recuperaré el dinero con voz apagada, prometió Spencer. La mayor parte. La mayor parte. Foster sonrió amargamente. Se ha perdido mucho tiempo. Por desgracia para nosotros, y por suerte para usted, apenas sabremos cuánto dinero ha conseguido robar a lo largo de estos años. Estás despedido. ¿Y si me dejas dimitir?, preguntó desesperado el diputado. Estás despedido. Respondió Foster con indiferencia. Y pensando, eso es para ti, cabrón, para Hugh James. Unas horas más tarde, toda la clínica estaba al tanto. La noticia del despido del omnipotente Spencer se extendió por el hospital a la velocidad del sonido. El conmocionado personal murmuraba sobre el impredecible comportamiento del nuevo médico jefe. No sabían qué esperar de este autócrata en un futuro próximo. El hecho de que Foster se pareciera notablemente al ordenanza Marshall impresionó al personal mucho menos de lo que Sean había previsto. La gente estaba más preocupada por su propio destino. Después de la pausa para el almuerzo, todo el personal de enfermería se reunió en la sala de conferencias a instancias de la nueva dirección. Sean se puso delante del personal, tras saludarles, pronunció un breve pero impresionante discurso. Todos ustedes saben sobre el despido del jefe médico en funciones Spencer. Todos ustedes saben por qué pecados fue despedido. No sois unos santos, si pudiera, despediría a prácticamente todos los presentes ahora mismo, pero los trabajadores altamente cualificados valen su peso en oro hoy en día. Sois excelentes especialistas. Me gustaría que tuvieran un poco más de conciencia y honestidad, pero eso es una elección personal de cada uno. A partir de ahora, comienza una nueva vida en la clínica. Si alguien no está de acuerdo con la nueva política, espero su carta de dimisión. Ahora os toca a vosotros decidir, yo no podré interponerme, os lo advierto. Bueno, eso es todo. Ve a trabajar, hay enfermos esperándote. Una semana más tarde, el nuevo médico jefe, para gran sorpresa del personal, nombró a Jill enfermera jefe. Al final del día, llamaron tímidamente a la puerta de su despacho. ¿Puedo, Sean Foster? Siéntese, por favor. Gracias. La enfermera se sentó cautelosamente en el borde de la silla. Le estoy muy agradecida por la cita. Pero, perdone, permítame que le pregunte directamente, ¿por qué yo? Llevo poco tiempo aquí, hay candidatos mejores. Ya he elegido al más digno, dijo Foster con firmeza. Estoy completamente satisfecho de sus cualidades profesionales. ¿Qué es lo que no tiene nada que ver? ¿Y qué es lo que te ha molestado? No has metido a nadie en problemas. Patricia se jubiló por voluntad propia, ¿recuerdas lo contenta que estaba de poder pasar más tiempo con sus queridos nietos? Deberías haber dado las gracias. Muchas gracias, apresuradamente, Jill. Sin notar la sonrisa socarrona en sus ojos. En realidad, no puedes salirte con la tuya con un simple gracias. ¿Puedo aprovechar mi posición e invitarte a cenar? Puedes hacerlo. ¿Puedo pensar una respuesta? Por supuesto. Ya en el umbral, la enfermera se dio la vuelta. Ya estaba pensando que el sábado a las 6 estoy libre. Gracias por la invitación, Ron. Almorzaba contigo todos los días,
¿Creías que no te reconocería? Jill se rió con reproche y salió del despacho, dejando a Foster ardiendo de vergüenza. 6 meses después, los ingresos de la clínica crecían ante sus ojos. Los accionistas y el consejo de administración no podían estar contentos con el nuevo médico jefe. También en su vida personal, Foster experimentó un gran cambio. Llevaba casi 5 meses saliendo con Jill. Era un amor verdadero, sincero, incondicional y mutuo. Una noche, acompañando a Jill a casa, Sean no la dejó salir del coche durante un buen rato. Antes de pronunciar unas queridas palabras, se recompuso como un colegial excitado. Mira, te lo habría propuesto hace mucho tiempo, si no fuera por una cosa. Foster finalmente se lo propuso. ¿Cuál?, se sorprendió Jill. Aún no he obtenido el permiso de 2 personas muy importantes, me refiero a Chris y a mí, explicó. ¿No crees que ya es hora de que conozcan a su futuro padrastro? Estás tan seguro de que te lo voy a decir, ¿verdad?, se burló la joven. Sinceramente, estoy seguro, admitió Sean. ¿Por qué, o me equivoco? No te equivocas. Jill le tendió la mano. Durante el fin de semana, Foster y Jill y los gemelos visitaron un parque de atracciones. La pequeña compañía se lo pasó en grande. Chris, Amy y la buena amiga de mamá disfrutaron de lo lindo. El señor Sean disfrutó jugando con ellos, haciendo el tonto, obsequiándoles con golosinas en la acogedora cafetería infantil y gritando más fuerte que los niños en las atracciones de miedo. Te comportas como un niño, susurró suavemente Jill, besándole en la mejilla. ¿Le molesta? Foster se rascó la nuca, perplejo. Al contrario, estoy encantado. Les has gustado mucho a los niños. Los ojos de la mujer que amaba brillaban de felicidad. Ya de camino a casa en el coche, Sean preguntó a los niños, ¿qué es lo que más os ha gustado de hoy? Todo. Los gemelos respondieron al unísono. Tras un pequeño silencio, Amy añadió tímidamente. ¿Y si vivieras con nosotros, te gustaría aún más? ¿De verdad? Pero tendría que casarme con tu madre para hacerlo. Sean le guiñó el ojo alegremente a Jill. Cásate, gritaron los niños a coro. Primero tienes que obtener su consentimiento. Ella está de acuerdo. Conocemos a nuestra madre mejor que eso. Si sonríe así, es que está bien, la tranquilizó a mí. Mami, dime. Estoy de acuerdo. ¿En serio? Jill asintió. Los gemelos, abrumados por la vívida experiencia, se quedaron dormidos en el coche. Foster ayudó a su novia a llevar a los niños a casa y a acostarlos. Al despedirse en el pasillo, el recién casado sonrió con culpabilidad. Jill, siento que haya sido una sugerencia tan espontánea. No te sientas mal por ello. Me aseguraré de que todo sea bonito, el restaurante, el anillo, las velas, el mar de flores. Qué tonto es ese Foster. Jill lo abrazó. ¿Quién necesita toda esa banalidad con velas y pétalos de rosa? Ni siquiera podría soñar con una propuesta de matrimonio así. ¿Viste a los niños aplaudiendo? Claro que sí. Ahora todo lo que tienes que hacer es conocer a mi madre. Jill admitió que le daba un poco de miedo. ¿Y si no le gustaba? ¿Te has vuelto loco? Foster estaba indignado. ¿Cómo puedes no gustarle? Mi madre es increíble. Sabrá enseguida el tesoro que tiene su hijo. Con más razón llevaremos la artillería pesada con nosotros. Nadie puede resistirse a Chris y a mí. Encantarán a cualquiera. Los enamorados no hicieron celebraciones fastuosas, y celebraron la boda en un acogedor restaurante, entre amigos íntimos y familiares. Sean, en un día tan importante para él, se alegró de ver a su querida madre de primos, Ron Marshall y su mujer, y a sus hijas Mónica Perkins y su marido, Hugh James y su mujer, y los abuelos Chris y Amy. Desde hacía 2 meses, Hugh era el médico jefe adjunto de la clínica Foster. Bailando con su adorada y hermosa esposa, Sean se sentía un hombre infinitamente feliz, y Jill asintió detrás de él con una sonrisa. Mira,
Foster se dio la vuelta y vio a los felices gemelos, arremolinados a ambos lados de su nueva abuela. María Foster parecía 20 años más joven, de lo bien que se lo estaba pasando con sus nietos. Sean Foster, me gustaría concertar una cita con usted. Sorprendido por su esposa. Por el amor de Dios. ¿Sobre qué tema? A título personal, por supuesto. ¿No se puede resolver este problema en casa? Podríamos, Jill estuvo de acuerdo. Pero aún me gustaría que fuera más formal. El miércoles, como había prometido, Jill Foster se presentó a una cita con el médico jefe. Sean, lo admitía, había conseguido olvidar la conversación de la boda. La escucho, señora Foster, dijo con placer su propio apellido en femenino. Sean Foster, me gustaría hablar contigo sobre la nueva enfermera jefe. ¿Crees que Jennifer Smith es la persona adecuada para el trabajo? Pero este sitio ya está ocupado, ¿no? Sean tocó con cautela, sin entender a dónde iba su mujer o vas a alguna parte. Espero que no de inmediato. No, Jill estuvo de acuerdo. Ahora no, pero en un par de meses tendré que dejar este puesto. ¿Por qué no preocuparse por un reemplazo decente de antemano? ¿Hablas en serio o en broma? Foster no lo entendía. Alguien insinuó que la mujer del jefe ocupaba un puesto especial, y usted decidió abandonar la clínica para siempre. ¿Por qué para siempre? Solo permiso de maternidad. A Jill le encantaba observar a su confundido marido. ¿Qué clase de baja por maternidad? Sean se quedó sin palabras. Foster, te has vuelto completamente, suspiró Jill. ¿No sabes qué tipo de baja por maternidad se toman las mujeres? Vamos a tener un bebé, mi amor. La alegre noticia pareció ahogar a Sean. Miraba a su mujer con deleite, sintiendo que las lágrimas de felicidad le subían a la garganta y no podía pronunciar palabra. Su primogénito, los Foster, se llamaba Steve, como el padre de Sean.